Hola, nosotros somos el equipo 1 del grupo 505 y vamos a presentarle el tema de anatomía, embriología, histología y fisiología del páncreas. El páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se encuentra retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transitoria los cuerpos de las vértebras L1 y L2. Se halla posterior al estómago entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. El mesocolo transverso se inserta a lo largo del borde anterior. El páncreas posee, con fines descriptivos, cuatro partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza del páncreas es una porción ensanchada de la glándula. Está abrazada por la curva en forma de C del duodeno, a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, justo inferior del plano transpilórico. El cuello del páncreas es corto, de 1.5 a 2 centímetros, y oculta los vasos mesentéricos superiores que forman un surco en su cara posterior. La cara anterior del cuello, cubierta por peritoneo, es adyacente al píloro del estómago. Cuerpo del páncreas. Se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, pasando por la aorta y la vértebra L2, y la cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el hilio del vaso y la flexura cólica izquierda. El conducto pancreático principal empieza en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, donde gira inferiormente y se relaciona estrechamente con el conducto biliar, el colédoco. Los conductos pancreáticos y biliar suelen unirse para formar la ámpula hepatopancreática o de Vater, corta y dilatada, que se desemboca en la porción descendente del duodeno en el vértice de la papila duodenal mayor. La irrigación arterial del páncreas deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica, bastante tortuosa. Existen numerosas arterias pancreáticas que forman varias arcadas con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenal y mesentérica superior. Hasta 10 ramas pueden pasar desde la pancreatoduodenal superiores anterior y posterior, ramas de la arteria gastroduodenal y las arterias pancreatoduodenales inferiores anterior y posterior, ramas de la arteria mesentérica superior. Forman arcadas localizadas anterior y posteriormente que irrigan la cabeza del páncreas. El drenaje venoso del páncreas tiene lugar a través de las venas pancreáticas correspondientes, tributarias de las ramas esplénicas y mesentérica superior de la vena porta hepática. La mayoría de ellas desembocan en la vena esplénica. Los vasos linfáticos pancreáticos acompañan a los vasos sanguíneos. Casi todos ellos terminan en los nódulos pancreatoesplénicos, que se encuentran a lo largo de la arteria esplénica, aunque algunos vasos lo hacen en los nódulos linfáticos pilóricos. Los vasos eferentes de estos nódulos drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores o en los nódulos linfáticos celíacos a través de los nódulos linfáticos hepáticos. Los nervios del páncreas proceden de los nervios vagos y esplénicos abdominopélvicos, que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior y llegan al páncreas, además de las fibras simpáticas que pasan hacia los vasos sanguíneos. Las fibras simpáticas y parasimpáticas se distribuyen hacia las células acinares y los islotes pancreáticos. Las fibras parasimpáticas son secretomotoras, aunque la secreción pancreática está mediada principalmente por las hormonas secretina y colecistocinina, que se forman en el duodeno y la porción proximal del intestino en respuesta a la estimulación por parte del contenido ácido del estómago. El páncreas está formado por dos yemas que se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. El brote pancreático dorsal está en el mesenterio dorsal y el brote pancreático ventral está cerca de las vías biliares. La formación de la yema dorsal se debe a la inducción de la notocorda, que secreta factor de crecimiento de fibroblastos 2 y activina, las cuales reprimen la expresión de sonic hegon en el endodermo del intestino anterior. La yema ventral es inducida por el mesodermo visceral. En el día 35, cuando el duodeno gira a la derecha y adopta una forma como de una C,
El brote pancreático ventral se desplaza dorsalmente de manera similar a los cambios de la entrada de las vías biliares. Finalmente, la yema ventral surge inmediatamente por debajo y detrás de la raíz dorsal. Más tarde, el parénquima y los sistemas de conductos de los brotes pancreáticos dorsal y ventral se fusionan cerca del día 56 postconcepción. En el adulto, la yema ventral forma lo que es la parte posterior de la cabeza o proceso uncinado, y la yema dorsal contribuye principalmente a lo que es la cola y el cuerpo del páncreas. La parte restante de la glándula se deriva de la raíz dorsal. El conducto pancreático principal o conducto de Wilson está formado por la parte distal del conducto pancreático dorsal y el conducto pancreático ventral. La parte proximal del conducto pancreático dorsal es borrada o persiste como un pequeño canal, que es el conducto pancreático accesorio, o también conocido como conducto de Santorini, y el conducto pancreático principal junto con el conducto biliar entran en el duodeno en el sitio de la papila mayor. La entrada del conducto accesorio, si es que existe, está en el sitio de la papila menor. En cerca del 10% de los casos, el sistema de conducto es incapaz de fusionarse y persiste el sistema doble original. El inicio de la formación de los islotes pancreáticos se lleva a cabo a las 12 o 13 semanas postfecundación. La insulina y el glucagón pueden detectarse desde las 8 semanas postfecundación, y las células betas pancreáticas, productoras de insulina, son el tipo celular más predominante en el desarrollo fetal del páncreas. La expresión de la insulina precede a la del glucagón, y a partir de la semana 10 postfecundación es posible detectar también la somatostatina y el polipéptido pancreático. Al parecer, la expresión de los genes de homosecuencia PAX4 y PAX6 especifican el linaje de las células endocrinas, de tal modo que las que expresan los dos genes se convierten en células beta, insulina, delta, somatostatina, gamma, el polipéptido pancreático, y en tanto las que expresan solo el PAX6 se convierten en células alfa o glucagón. Es importante conocer el proceso de desarrollo del páncreas, porque así se pueden explicar el origen de algunas alteraciones del páncreas que promueven la aparición de las enfermedades como la diabetes, además de las alteraciones macroscópicas en su embriogénesis, como el páncreas anular. Ahora vamos a abordar el tema sobre histología del páncreas. El páncreas es una glándula mixta. Eso quiere decir que su secreción es endógena y exógena. Esta doble función del páncreas está repartida en dos componentes estructuralmente distintos. El componente exócrino sintetiza y secreta enzimas hacia el duodeno, las cuales van a ser indispensables para la digestión. El componente exócrino se va a encontrar en toda la glándula, mientras que el componente endocrino, va a sintetizar hormonas como la insulina y el glucagón, los cuales la va a secretar hacia la sangre. Ese componente está disperso dentro del componente exócrino y son cúmulos de células bien definidos, denominados islotes de Langerhans. El páncreas va a estar conformado por una cápsula, los islotes de Langerhans, que es el componente endocrino, los adenómeros o acinos, que es el componente exocrino, y un sistema de conductos. Vamos a empezar hablando de la cápsula. La cápsula es una capa delgada de tejido conjuntivo laxo que va a rodear toda la glándula. Desde esta cápsula se va a extender el tabique, que va a dividir en lobulillos mal definidos la glándula. Dentro de los lobulillos está un estroma de tejido conjuntivo laxo que va a rodear las unidades parenquimatosas. Entre los lobulillos vamos a encontrar grandes cantidades de tejido conjuntivo que van a rodear los grandes conductos o el sistema de conductos de los vasos sanguíneos y nervios. Ahora bien, el sistema de conductos va a estar conformado por el conducto de Wilson, por los conductos interlobulillares, por los intercalares y los intracinares. El conducto de Wilson está conformado por un epitelio cilíndrico estratificado y membrana basal. Los interlobulillares está conformado por un epitelio cilíndrico simple
y una membrana basal en la cual pueden encontrarse células enteroendócrinas o a veces células caliciformes, productoras de moco. Las intercalares están conformados por un epitelio cúbico simple y los centroacinares que están formados por células denominadas centroacinares, los cuales presentan un epitelio plano simple. Estas se van a teñir de un color muy pálido. Los islotes de Langerhans son el componente endocrino del páncreas y van a estar dispuestos por todo el órgano, en forma de grupos de células de tamaños distintos. Se estima que hay entre 1 a 3 millones de islotes. Sus células tienen formas poligonales que están dispuestas en cordones irregulares, que son cortos, además que están rodeados por una red profusa de capilares fenestrados. En tinción con hematoxilina y eosina, los islotes de Langerhans parecen unos cúmulos de células pálidas que van a estar rodeados por acinos pancreáticos, los cuales se tiñen con mayor intensidad y es posible identificar tres tipos de células si se tiñen con Mallory-Hazan, las cuales son las alfa, que representan en un 15 a 20%, se tiñen de rojo y secretan glucagón. Luego están las betas, que representan el 60 al 70%, se tiñen de pardo anaranjado y secretan insulina. Mientras tenemos también las delta, que representan el 5 al 10% y se tiñen de azul y secretan somatostatina. Los adenómeros conforman el componente exócrino y son de forma sinosa, por eso también son denominados acinos. Están formados por un epitelio simple de células serosas piramidales. Estas células se caracterizan por presentar una basofilia bien definida en el citoplasma basal y también presentan gránulos de zimógeno acidófilo. Estos gránulos contienen una gran variedad de enzimas digestivas en su forma inactiva, como tenemos la endopeptidasas proteolíticas, la cual su forma activa es el tripsinógeno y quimetripsinógeno, y las exopeptidasas proteolíticas, las cuales su forma activa son la procarboxipeptidasa y la proaminopeptidasa. También tenemos las enzimas amiolíticas, en su forma activa es la alfa-amilasa, las lipasas y las enzimas nucleolíticas, que su forma activa tenemos la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Primeramente vamos a ver la composición de las células de los islotes de Langerhans, en donde vamos a encontrar las células productoras, como las células alfa que producen glucagón, las células beta que producen insulina, las células D o delta que producen somatostatina y las células PP o células productoras del polipéptido pancreático. Biosíntesis de la insulina. Este polipéptido consiste en la proinsulina extendida hacia la región aminoterminal por un péptido de señalización de residuos hidrofóbicos. Se produce en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y esta región interactúa con ribonucleoproteínas citosólicas que facilitan la translocación de la preproinsulina por la membrana del retículo endoplásmico rugoso hacia el lumen. Este proceso se produce a través del canal de conducción del péptido, donde el péptido señal de la preproinsulina es escindido por una señal peptidasa para producir proinsulina. La proinsulina va a sufrir un plegamiento y forma tres puentes disulfuro, para lo cual necesita de chaperonas del retículo endoplásmico como la proteíntiol reductasa. Después de ocurrir lo que es la conformación tridimensional y maduración, la proinsulina plegada se transporta del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, donde la proinsulina entra en vesículas inmaduras. Entonces va a ser escindida por una enzima similar a tripsina, produciéndose la insulina y el péptido C. Estos productos van a ser almacenados en gránulos secretorios que se maduran. Luego se secretan en cantidades equimolares, con cantidades muy pequeñas de proinsulina de 2 a 3% y productos intermedios de la escisión. La regulación a corto plazo de la secreción de insulina, como ocurre después de los alimentos, acontece de manera predominante a nivel de exocitosis de la hormona preformada. Pero sin embargo, el mantenimiento de las adecuadas reservas de insulina en el largo plazo se basa en lo que es la regulación transcripcional y traduccional de la biosíntesis de insulina.
Los dos nutrientes más importantes que van a afectar al gen de la preproinsulina o gen de la insulina van a ser lo que es la glucosa y los ácidos grasos. La secreción de insulina por las células beta se va a ver estimulada por la iniciación de actividad eléctrica y la subsecuente exocitosis regulada por calcio. Cuando los niveles de glucosa se elevan a valores de glucosa mayores a 140-180 miligramos por decilitro, esta va a entrar a las células beta a través del transportador de glucosa GLUT2. Este transportador parece funcionar como si fuera un sensor de glucosa que mide los niveles circulantes de esta. Esta glucosa se va a equilibrar en las células beta por la difusión facilitada por GLUT-2. Este transportador, a diferencia del GLUT-4, se moviliza hacia la membrana celular, independiente de la insulina, además de que tiene poca afinidad por el sustrato, con lo que se va a asegurar un ingreso elevado de glucosa. Y ya una vez que esta ingresa, va a ser fosforilada por la glucosinasa, la cual tiene dos características que le permiten actuar como si fuera un sensor: su baja afinidad y que no se inhibe por su propio producto. Esta suele ser una característica reguladora del metabolismo y le va a permitir una actividad continua entre cargas elevadas de glucosa. Posteriormente, la glucosa se metaboliza por la glucólisis hasta formar piruvato en el citoplasma. Este piruvato se va a metabolizar de igual manera por la piruvato deshidrogenasa y la piruvato carboxilasa dentro de las células beta y va a entrar a la mitocondria. En la primera reacción se genera ATP en la cadena respiratoria y después se acompaña de flujo de productos intermedios del ciclo del ácido tricarboxílico. Es la anaplerosis. El ATP que resulta va a ser una molécula señal de la secreción de insulina en las células beta, ya que estas tienen canales de potasio sensibles a ATP o canales potasio-ATP, los cuales se van a cerrar cuando los niveles de ATP en el citoplasma se incrementan o cuando la relación ATP-ADP se eleva. Estos canales van a ser tetraoctámeros compuestos de 4 receptores de sulfonilurea 1 o SUR1 y en el interior el canal rectificado de potasio. Debido a que los canales de potasio ATP son los determinantes principales del potencial de membrana de la célula beta, cuando estos se cierran se causa una despolarización de la membrana. Ahora bien, esa despolarización va a permitir la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que va a generar un ingreso de calcio y la activación de la exocitosis de gránulos que contienen la insulina por las proteínas SNAR. La anaplerosis permite reponer los carbonos necesarios en el ciclo del ácido tricarboxílico y después que el ciclo se llena con productos intermedios, los carbonos se pueden eliminar por la cataplerosis. Sin embargo, algunos de los productos de estos procesos pueden actuar como señales de secreción de insulina, pudiendo amplificar la secreción dependiente del canal de potasio ATP. Estos productos son el NADPH, la malonilcoenzima A y el glutamato. Y este proceso se va a conocer como secreción de insulina independiente del canal de potasio ATP. Ahora, las funciones de la insulina. Esta va a tener efectos en el metabolismo de la glucosa, inhibiendo la glucogenólisis y gluconeogénesis. Va a aumentar también el transporte de glucosa hacia el tejido adiposo y el músculo. Va a aumentar la glucólisis en tejido adiposo y músculo y va a estimular la síntesis de glucógeno. La insulina también estimula la captura de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo y la translocación del transportador GLUT4 en estas células, lo cual permite el ingreso de glucosa. Va a aumentar la depuración de kilomicrones ricos en triglicéridos al estimular a la lipasa lipoproteica. Los ácidos grasos generados van a ser tomados por el músculo y el tejido adiposo, en donde pueden ser oxidados o almacenados respectivamente. También va a estimular la reesterificación de ácidos grasos libres hacia triglicéridos dentro de los adipocitos para que estos se puedan almacenar. Va a inhibir la lipólisis de triglicéridos almacenados al inhibir la lipasa sensible a esta hormona. También va a reducir los cuerpos cetónicos circulantes por distintos mecanismos,
inhibiendo la lipólisis, reduciendo el aporte de ácidos grasos libres al hígado para la cetogénesis y también va a inhibir de forma directa la cetogénesis en el hígado. Va a aumentar la retención de nitrógeno y la acumulación de proteínas. También va a facilitar el transporte de aminoácidos en los hepatocitos, el músculo esquelético y los fibroblastos. Y aumenta el número y la eficacia de la producción por los ribosomas, resultando con ello en un aumento de la síntesis de proteínas. Ahora bien, el mecanismo de acción de la insulina. Una vez que ésta se une al receptor de insulina, la tirosincinasa de este receptor se va a activar, lo cual permite la fosforilación de tirosina del receptor y de las proteínas del sustrato del mismo receptor. Los sitios de fosfotirosina en los sustratos del receptor de insulina permite la unión de la enzima sinasa P13K, convirtiendo la señal de fosforilación de tirosina en una señal lipídica. Este último paso genera en la membrana celular el inositol trifosforilado que se requiere para activar a la sinasa de serinatronina, AKT, mediante la fosforilación del residuo treonina 308. La AKT activada fosforila varios sustratos en los residuos serinatronina. Como regla general, la fosforilación en tirosina activa, mientras que la fosforilación en serinatronina inactiva al receptor de insulina y a las proteínas del sustrato del receptor. Por lo tanto, la activación del AKT mediada por insulina permite la conversión de la señal de fosforilación en tirosina a una señal de fosforilación en serinatronina. La fosforilación de serinatronina va a ser el principal mecanismo por el cual la señalización del receptor de insulina es afinada, antagonizada o finalizada. Ahora bien, la activación mediada por insulina de AKT fosforila en serinatronina a distintas proteínas efectoras que explican los mecanismos fisiológicos de la hormona sobre la producción de glucosa, su utilización y captura, así como la síntesis de glucógeno, de proteínas y lípidos. Vamos a tener primero los factores de transcripción FOXO. Durante los estados de ayuno, el FOXO hepático promueve la expresión de glucosa 6-fosfatasa y suprime la glucosinasa, lo cual permite la producción neta de glucosa. Y la inactivación de FOXO por la insulina va a revertir este efecto. Siguiendo tenemos la proteína de esclerosis tuberosa o TSC2 y su fosforilación permite la activación de mTORC1 y sus blancos, que son la proteína S6 sinasa, que promueve la síntesis de proteínas, y la proteína que se une a elementos regulatorios de esteroles o SREBP1C, que esta promueve la expresión de enzimas involucradas en la síntesis de ácidos grasos, y su activación suele ocurrir en horas. De manera habitual necesita niveles mayores de insulina. Posteriormente, el glucógeno sintetasa 3-beta sinasa, que promueve la síntesis de glucógeno, y la TBC1D4. La señalización de la insulina está involucrada en la movilización del GLUT4 en distintas etapas, desde la biogénesis de las vesículas que transportan GLUT4 a la membrana plasmática hasta el ensamblaje y fusión con la membrana. Ahora, la biosíntesis del glucagón. Al inicio se va a sintetizar como una prohormona de 160 aminoácidos que se denomina proglucagón. Este se va a escindir en 4 péptidos. Solo uno de estos es biológicamente activo, que es el glucagón. De modo interesante, las células L en el intestino delgado sintetizan una molécula idéntica al proglucagón. Sin embargo, esta molécula pasa por un procesamiento diferente que genera polipéptidos diferentes, del cual el péptido similar al glucagón 1 es el más importante desde el punto de vista fisiológico. Y estas diferencias se deben a lo que es enzimas encargadas de escindir este polipéptido. Secreción del glucagón. La hipótesis más aceptada y citada sobre la regulación de la secreción del glucagón atribuye un papel central al canal de potasio ATP.
similar al que actúa en la célula beta, en la regulación de la liberación del glucagón. La mayoría de los sustratos como la glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos van a suprimir esta secreción. El postulado dice que se aumenta el ATP dentro de la célula y despolariza las células alfa, cerrando los canales de potasio ATP. Sin embargo, a diferencia de la célula beta, esta despolarización va a generar inhibición de la secreción. Por lo tanto, la generación de ATP inhibe la secreción. Principales acciones fisiológicas. El principal efecto del glucagón ocurre en el hígado, aunque han sido descritos receptores en otras células del cuerpo como en los adipocitos, a concentraciones similares a las que se encuentran en la porta. El glucagón va a estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis y la cetogénesis in vitro, que ocurre durante la hipoglucemia, el ejercicio, traumatismos, infecciones y otros eventos de estrés. Esto confirma su papel como promotor de la normoglucemia durante el ayuno o en etapas de mayor demanda de energía. Cuando la célula beta funciona de manera adecuada, el glucagón regulará las acciones de la insulina, pero cuando la célula beta falla, el glucagón acentuará sus efectos metabólicos generando hiperglucemia e hipercetonemia, que suele encontrarse comúnmente en un paciente diabético. Mecanismo de acción. El glucagón actúa a través del receptor de glucagón GCGR, el cual es un receptor acoplado a proteína G que se va a expresar en el hígado principalmente, pero también en el cerebro, corazón, riñones, el tracto gastrointestinal y también en el tejido adiposo. Se sabe que la forma en que el glucagón estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis está mediada por adenosín monofosfato cíclico. Al unirse el glucagón con su receptor, se activa la subunidad catalítica de la enzima adenilato ciclasa, unida a la membrana que canaliza la conversión de ATP a adenosín monofosfato cíclico. Esto va a generar la activación de la sinasa intracelular. Para la glucogenólisis, esto genera fosforilación de la fosforilasa, que activa a la enzima de desfosforilación de la glucógeno-sintetasa, que inactiva la enzima. De esta manera no se forma glucógeno y al contrario se estimula su ruptura. El mecanismo por el que el glucagón estimula la gluconeogénesis involucra varios pasos. Primeramente va a aumentar la captura de aminoácidos por el hígado. Posteriormente, a nivel intrahepático va a aumentar la tasa de producción de fosfenilpiruvato y se reduce la tasa de su disposición por la piruvatosinasa. Al final, la estimulación de la cetogénesis por el glucagón está asociada con algunos de los pasos que involucra la inhibición de la glucólisis. El paso limitante de la cetogénesis es el transporte de ésteres de ácidos grasos, coenzima A través de la membrana mitocondrial, donde son llevados a beta oxidación. La enzima involucrada en esta transferencia es la sil-carnitina transferasa 2. Esta enzima va a ser inhibida por la malonil-CoA y la inhibición de la glucólisis por el glucagón va a disminuir los niveles intracelulares de malonil-CoA, que permite en la activación de la acil-CoA transferasa. Biosíntesis y secreción de la somatostatina. Esta hormona biológicamente activa existe en dos formas: somatostatina de 14 aminoácidos y de 28 aminoácidos. Ambos son productos de un procesamiento posttranscripcional de una prehormona llamada preprosomatostatina. La enzima somatostatina 28 convertasa convierte el péptido en somatostatina 28 y somatostatina 14. También está descrita la enzima aminopeptidasa 2 que permite liberar somatostatina 28 a somatostatina 14. La somatostatina es un péptido con una estructura cíclica, lo cual se mantiene por el puente disulfuro que une dos residuos de cisteína. La 14 es idéntica a los 14 aminoácidos carboxiterminales de la somatostatina 28. La forma que se libera desde las células delta de modo principal es la 14. Estas células constituyen entre el 3 al 10% de las células dentro de los islotes de Langerhans
y dentro de estas la somatostatina está contenida en gránulos secretorios con un diámetro de 100 a 200 nanómetros. Estas células son excitables de modo eléctrico, como las células alfa y las beta, y expresan canales de voltaje de sodio, calcio y potasio. También presentan oscilaciones en la concentración de calcio en el citosol, que se va a exacerbar con la glucosa y el glucagón. Además, también va a expresar corrientes de potasio ATP, y el potencial de membrana es sensible a los moduladores de este mismo, del potasio ATP, tolbutamida y diazóxido, pero los efectos de la glucosa en estos canales no se han detectado hasta el momento. El péptido similar al glucagón 1 estimula la liberación de somatostatina en los islotes de los humanos, y también se ha informado que en la secreción de somatostatina los islotes se incrementan por los neurotransmisores glutamato y GABA, que se secretan a partir de las células alfa y beta de modo respectivo. Funciones fisiológicas de la somatostatina. En general, la mayoría de los efectos son inhibitorios. Los 5 receptores de somatostatina humanos están acoplados a proteínas GI-O unidos a la adenilatociclasa. Va a provocar un efecto inhibitorio. Estos receptores de somatostatina también inhiben la secreción celular, activando los canales de potasio e inhibiendo los de calcio, regulados por voltaje. Además, los receptores se acoplan a la activación de proteína tirosina fosfatasa y a la inhibición de hemapsinasa. Esto es la base de los efectos inhibidores de la somatostatina sobre la proliferación celular, a través de la inhibición de la progresión del ciclo celular y la inducción de la apoptosis. Dentro de los islotes, su efecto principal es como regulador negativo de la insulina, el glucagón y el polipéptido pancreático en condiciones de estímulo alimentario. Los primeros estudios demostraron que una infusión de somatostatina 28 a concentraciones similares a las del plasma después de los alimentos inhibe la secreción de insulina inducida por glucosa. En los islotes pancreáticos aislados de humanos, la neutralización con anticuerpos específicos para somatostatina incrementó los valores de insulina con niveles tanto bajos como altos de glucosa. Algo muy similar ocurrió con lo que es el glucagón, dando como conclusión que implica que la somatostatina inhibe la secreción de insulina y glucagón en ayuno y en el estado postprandial. Polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático pertenece a la familia del neuropéptido Y, que tiene 3 péptidos: el polipéptido pancreático PP, el péptido YY y el neuropéptido Y. Las células F contienen gránulos secretores densos rodeados por una membrana cuyos tamaños son heterogéneos. El principal estímulo que induce su secreción es la ingesta de alimentos, sobre todo cuando es alta en grasas, que se conoce como secreción preabsortiva. Su liberación postprandial es proporcional a la ingesta de energía y puede encontrarse en niveles elevados incluso 6 horas después de los alimentos. Por lo tanto, la cantidad y el momento de su liberación va a depender del tamaño y contenido de los alimentos ingeridos. Un estímulo importante que impulsa la liberación del péptido pancreático es la liberación de acetilcolina desde las fibras colinérgicas que se extiende hacia el páncreas. Dentro de sus funciones va a tener la inhibición de la secreción de glucagón por las células alfa, por lo tanto es un regulador intraislote. Se sabe que el polipéptido pancreático está involucrado en la regulación de la ingesta de alimentos y el peso corporal. Cuando es infundido en seres humanos, se reduce el apetito y la ingesta de alimentos hasta en 25% y se sostiene hasta por 24 horas. En niños con obesidad se ha documentado niveles bajos de esta hormona, por lo tanto parece que existe una correlación negativa entre el índice de masa corporal y el peso. Tanto el péptido pancreático como el péptido YY inhiben la expresión del ARN mensajero del neuropéptido Y. Este péptido inductor de la saciedad en el hipotálamo, lo que explica el efecto reductor de la ingesta de alimentos por el polipéptido pancreático y el
polipéptido YY. En la imagen se muestra el efecto del polipéptido pancreático en el núcleo arcuato y regiones del tallo cerebral. Este péptido se libera del páncreas en respuesta a los alimentos, después por vía estimulación vagal y activación de los receptores Y4 y vías neuronales del núcleo arcuato y tallo cerebral, induce saciedad y el mantenimiento de la homeostasis de energía.